La noticia cayó como un rayo. Jason Jiménez ya no está. ¿Qué ocurrió realmente en sus últimas horas? Durante días circularon rumores, silencios incómodos y versiones contradictorias, hasta que su esposa decidió hablar y revelar una causa que nadie esperaba, sacudiendo a fans y medios en todo el mundo. ¿Fue un desenlace anunciado? ¿Hubo señales que hoy cobran sentido? En este video desentrañamos la verdad, las pistas ocultas y el impacto emocional que dejó su partida. Quédate hasta el final para conocer cada detalle. Comenta 1. Ahora mismo si quieres ver el video completo y no perderte ninguna revelación. Tras la conmoción inicial comenzaron a emerger los hechos. En las horas previas a su fallecimiento, Jason Jiménez había mantenido una agenda aparentemente normal, mensajes breves a su equipo, llamadas familiares y planes que jamás se cumplirían. Sin embargo, quienes estuvieron cerca notaron un cansancio inusual, silencios prolongados y una preocupación que no solía mostrar en público. Hoy, esas señales adquieren un peso distinto. La revelación de su esposa marcó un punto de inflexión. Con voz firme pero quebrada explicó la causa, que durante días fue objeto de especulación, aclarando dudas y desmontando teorías sensacionalistas. No fue un anuncio improvisado, se trató de una decisión meditada para proteger la memoria del artista y al mismo tiempo ofrecer respuestas a millones de seguidores que exigían verdad. El impacto fue inmediato, titulares en todo el mundo, homenajes espontáneos y una ola de mensajes de amor inundando las redes. Fuentes cercanas confirmaron que Jason atravesaba una presión intensa. En los meses anteriores, giras exigentes, responsabilidades familiares y el peso de un éxito que no siempre deja espacio para respirar. Aunque en el escenario irradiaba fuerza, en la intimidad luchaba por mantener el equilibrio. Su esposa reveló que había intentado bajar el ritmo, buscar ayuda y priorizar la salud, decisiones que hoy resuenan como advertencias que nadie quiso escuchar a tiempo. Las reacciones no tardaron. Colegas de la industria destacaron su disciplina y humanidad, recordando gestos anónimos de apoyo a nuevos talentos y su compromiso con causas sociales. Fans organizaron vigilias, cantaron sus canciones y compartieron historias personales marcadas por su música. La pregunta que flota es inevitable. ¿Pudo haberse evitado? ¿Qué podemos aprender para no repetir la historia? En este reportaje analizamos cronológicamente los últimos días, las palabras clave del comunicado, los testimonios que aportan contexto y el legado que permanece. Porque entender lo ocurrido no es solo mirar atrás, sino honrar su vida y cuidar a quienes siguen el mismo camino. Si amas a Jason y su música te acompañó alguna vez, apoya este contenido con un like, para seguir profundizando en su historia y mantener viva su memoria. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan la verdad y el legado que dejó. Tras el dolor y las revelaciones que sacudieron al público, la mirada retrocede inevitablemente hacia el momento en que todo comenzó a cambiar. Antes del estruendo mediático, hubo señales discretas que hoy adquieren un significado nuevo. A finales de 2014, en pequeños escenarios de Manizales y Pereira, Jason Jiménez cantaba frente a públicos reducidos, afinando un estilo propio que mezclaba crudeza emocional con relatos cotidianos. No eran conciertos multitudinarios, pero ya se percibía una conexión distinta. Miradas sostenidas, silencios atentos, aplausos que no eran de cortesía. El punto de inflexión llegó en Sin 2016, cuando una canción, compartida primero en redes y luego en emisoras regionales, comenzó a circular con insistencia. En Medellín, productores locales notaron un patrón inusual. Llamadas repetidas solicitando el mismo tema, comentarios que hablaban de identificación y letras que decían lo que muchos no se atrevían. Jason, aún incrédulo, siguió presentándose en bares y ferias municipales mientras el eco crecía sin que él lo supiera del todo. En 2017, su nombre empezó a figurar en carteles más grandes. En Cali, un festival de música popular marcó otro hito. El público coreó canciones de principio a fin, incluso aquellas que no habían sonado aún en grandes cadenas. Testigos recuerdan un gesto revelador esa noche. Antes de salir al escenario, Jason pidió unos minutos de silencio, respiró hondo y miró al techo. Años después, personas de su entorno dirían que ese instante fue la primera vez que comprendió el alcance de lo que estaba sucediendo. El éxito nacional se consolidó entre 2018 y 2019.
Las giras se multiplicaron, los viajes se volvieron constantes y las entrevistas comenzaron a repetirse. En Bogotá, durante una presentación con entradas agotadas, se observó un detalle que pasó desapercibido entonces. Tras bastidores, Jason se quedaba unos segundos más en soledad, escribiendo notas en su teléfono. Hoy se sabe que eran ideas, letras inacabadas y recordatorios personales para no perder el rumbo en medio del vértigo. Con la llegada de Mossy en 2020. Y pese a las interrupciones globales, su popularidad no se detuvo. Al contrario, las plataformas digitales amplificaron su voz. Desde Miami hasta Madrid, comenzaron a surgir comunidades de seguidores que compartían historias de vida atravesadas por sus canciones. Colaboraciones estratégicas y presentaciones transmitidas en línea reforzaron su presencia internacional. En Puy, Ciudad de México, un evento promocional dejó otra pista. Jason habló de cuidar el corazón y no dejarse consumir por el ritmo. Frases que entonces parecían simples reflexiones, pero que hoy se leen como advertencias tempranas. Entre 2021 y 2022, el calendario se volvió implacable. Conciertos en Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga se sucedían sin pausa. El reconocimiento traía premios, cifras récord y titulares elogiosos, pero también un nivel de exigencia creciente. Personas cercanas recuerdan que, en los trayectos nocturnos, Jason miraba por la ventana en silencio, como si intentara procesar una vida que avanzaba demasiado rápido. Esos momentos, invisibles para el público, fueron señales que solo ahora se reinterpretan. Ya en 2023, su nombre era sinónimo de éxito. Sin embargo, en entrevistas concedidas en Medellín y Bogotá, dejó caer comentarios sutiles sobre la necesidad de equilibrio, de volver a lo esencial. Habló de la familia, del origen humilde y de no olvidar de dónde venía. Nadie imaginaba que esas palabras, dichas con calma y una sonrisa breve, eran parte de una narrativa más profunda que aún no había sido comprendida del todo. Así, el ascenso de Jason no fue un salto repentino, sino una sucesión de señales, de fechas, de lugares y de decisiones que, vistas en retrospectiva, dibujan el mapa de una fama construida paso a paso, con luces intensas y sombras discretas que solo ahora comienzan a revelarse. Para comprender la magnitud de aquel ascenso, es necesario retroceder mucho más atrás, a un tiempo en el que la palabra éxito parecía lejana e incluso ajena. Jason Jiménez nació en Posiomos 1991, en Manzanares, Caldas. Una zona marcada por contrastes, paisajes verdes y una economía frágil, que obligaba a las familias a vivir con lo justo. Su infancia estuvo atravesada por la inestabilidad, los cambios constantes y una sensación temprana de responsabilidad que no correspondía a su edad. Los primeros años transcurrieron entre casas prestadas y mudanzas frecuentes. A mediados de los años 90, su familia se trasladó varias veces entre municipios de Caldas y Risaralda, buscando oportunidades que casi nunca se concretaban. En la escuela, Jason era un niño callado, observador, más atento a las historias de los adultos que a los juegos de recreo. Profesores recuerdan que escribía frases sueltas en los márgenes de los cuadernos, pequeñas rimas que entonces parecían simples distracciones, pero que hoy se leen como los primeros intentos de narrar su propia realidad. La ausencia de estabilidad económica dejó huellas profundas. Hubo periodos en los que el dinero no alcanzaba para lo básico, y Jason aprendió pronto el valor del trabajo. Con apenas 10 u 11 años, ayudaba en oficios informales, cargar cajas, limpiar espacios, hacer mandados. En Pereira, a comienzos de los 2000, vecinos recuerdan verlo con una radio vieja siempre cerca, sintonizando emisoras locales. La música no era un escape romántico, sino una compañía silenciosa en medio de jornadas largas y cansancio acumulado. La adolescencia llegó con nuevas pruebas. Durante su etapa escolar en Manizales, enfrentó burlas por su ropa sencilla y su carácter reservado. Lejos de endurecerlo, esas experiencias lo empujaron hacia una sensibilidad particular. Pasaba horas escuchando letras que hablaban de pérdidas, amores imposibles y luchas diarias. Años después, esas temáticas serían la columna vertebral de su obra. Entonces eran simplemente un espejo donde reconocerse. Un episodio poco conocido ocurrió alrededor de Zapanlausiampos. 2006. Tras una discusión familiar relacionada con la falta de recursos, Jason decidió pasar varias noches fuera de casa, refugiándose en casas de amigos. No fue una huida dramática, sino una forma silenciosa de no ser una carga. Ese gesto, revelado mucho tiempo después por personas cercanas, muestra una madurez forzada que marcaría su carácter.
Aprendió a guardarse el miedo, a avanzar sin pedir demasiado. En esos años, la música empezó a tomar forma concreta. Sin instrumentos propios, improvisaba melodías con lo que tenía a mano. En reuniones pequeñas cantaba para pocos, casi siempre a cambio de nada. Pero había algo en su manera de contar historias que detenía las conversaciones. No buscaba aplausos, buscaba ser entendido. Esa necesidad de comunicar desde la verdad fue una señal temprana de lo que vendría después. Asia, 2008. Ya fuera del colegio, la presión económica aumentó. Alternó trabajos temporales con presentaciones informales en bares modestos de Caldas. Dormía poco, viajaba en buses nocturnos y regresaba con la sensación de estar persiguiendo algo indefinido. Hoy, quienes lo acompañaron en ese periodo hablan de un joven obstinado, convencido de que su historia no podía terminar allí. No lo decía en voz alta, pero lo demostraba en cada intento. Mirada desde el presente, aquella infancia y juventud difícil no fueron solo un contexto adverso, sino el molde donde se forjó su voz. Las carencias, los silencios y las pequeñas derrotas diarias se convirtieron en un lenguaje propio. Son los rastros de un origen que, durante mucho tiempo, permaneció en la sombra y que ahora empieza a revelarse como la base invisible de todo lo que vino después. Desde ese origen marcado por la carencia y la resistencia silenciosa, la vida personal de Jason Jiménez se fue construyendo como un refugio cuidadosamente protegido del ruido exterior. A medida que su nombre ganaba presencia pública, él insistía en preservar espacios íntimos donde pudiera volver a ser simplemente hijo, padre y compañero, lejos de los focos. La relación con sus padres fue siempre un eje discreto pero constante. En Caldas, cada regreso al hogar implicaba rituales sencillos, comidas compartidas, conversaciones nocturnas y silencios que no necesitaban explicación. Personas cercanas recuerdan que, incluso en los años de mayor actividad, entre 2019 y 2022, Jason buscaba fechas específicas para volver, aunque fuera por horas. No hablaba mucho de ello en entrevistas, pero en mensajes privados insistía en no perder la raíz. Hoy, esas visitas breves se leen como un intento de anclarse emocionalmente en medio de la vorágine. Con el paso del tiempo, la paternidad redefinió sus prioridades. La llegada de sus hijos marcó un antes y un después, no solo en su agenda, sino en su manera de entender el éxito. En Medellín, donde fijó residencia durante largas temporadas, adaptó su rutina para estar presente en momentos clave. Madrugadas escolares, cumpleaños íntimos, tardes de juegos interrumpidas por llamadas de trabajo. Quienes lo vieron en ese rol coinciden en que era meticuloso y afectuoso, consciente de lo que él mismo había echado de menos en su infancia. La vida de pareja, por su parte, se desarrolló con una discreción deliberada. Aunque la exposición mediática era inevitable, Jason evitaba convertir su relación en espectáculo. Prefería encuentros familiares reducidos y celebraciones fuera del circuito habitual. En Bogotá, durante un periodo de intensa promoción, pidió expresamente alojarse en zonas más tranquilas, priorizando el descanso y la convivencia doméstica. Ese gesto, aparentemente logístico, escondía una necesidad profunda de equilibrio. Entre 2020 y 2023, se hizo evidente un patrón. Mientras su carrera se expandía, su círculo personal se estrechaba. Menos amigos, más tiempo en casa. En reuniones privadas hablaba de proyectos sencillos para el futuro. Viajes cortos, educación de los hijos, una vida menos acelerada. Comentarios que, en su momento, parecían planes normales, hoy se interpretan como señales de una búsqueda interna por desacelerar. Hubo también episodios poco conocidos que revelan esa tensión. En Barranquilla, tras un concierto exitoso, canceló compromisos posteriores para regresar de inmediato con su familia. No fue una decisión publicitada. Se supo después, cuando miembros del equipo explicaron que necesitaba estar en casa. Esa urgencia emocional, repetida en distintas ocasiones, muestra una constante. El escenario era su trabajo, pero el hogar era su sostén. A pesar del cuidado por mantener la privacidad, Jason dejaba pistas en detalles mínimos, fotografías borrosas sin contexto, frases breves sobre el tiempo que no vuelve, referencias a la responsabilidad de ser ejemplo. No eran confesiones abiertas, sino destellos de una vida interior rica y compleja. En 2023, durante una charla informal en Medellín, mencionó que su mayor miedo no era el fracaso profesional, sino no estar cuando más se necesita. Una frase que pasó desapercibida entonces y que hoy resuena con fuerza.
Así, su vida personal no fue un simple complemento de la fama, sino un territorio defendido con convicción. Padres, hijos y hogar formaron el núcleo desde el cual intentó sostenerse, incluso cuando el éxito exigía cada vez más. Es en esa intimidad, hecha de rutinas simples, decisiones silenciosas y afectos profundos, donde se encuentran claves que solo ahora comienzan a revelarse, iluminando la dimensión humana detrás del artista. Desde esa intimidad cuidadosamente resguardada, la salud de Jason Jiménez se convirtió en un tema del que casi no se hablaba en público, pero que marcaba su día a día de manera silenciosa. En apariencia, el artista mantenía una energía inagotable, conciertos extensos, viajes continuos y una agenda que rara vez dejaba espacio para el descanso. Sin embargo, detrás de esa imagen firme comenzaron a aparecer señales que, con el tiempo, adquirirían otro significado. A partir de 2021. Durante presentaciones en Medellín y Bogotá, miembros del equipo notaron cambios sutiles. No eran cancelaciones ni anuncios oficiales, sino pequeños ajustes. Pausas más largas entre canciones, momentos en los que prefería permanecer sentado tras bastidores y una tendencia a evitar encuentros posteriores al show. Entonces se atribuía al cansancio lógico de las giras. Hoy esas decisiones se leen como intentos de proteger un equilibrio frágil. En 2022, durante una estadía prolongada en Miami, Jason reorganizó su rutina, reducía compromisos matinales, caminaba temprano y evitaba entrevistas consecutivas. Personas cercanas recuerdan que hablaba de escuchar al cuerpo, una frase que repetía con calma, sin dramatismo. No buscaba alarmar a nadie, más bien intentaba normalizar la idea de cuidarse en un entorno que exige siempre más. Hubo episodios concretos que pasaron desapercibidos. En Cali, tras un ensayo general, pidió terminar antes de lo previsto. En Cartagena, durante un evento privado se retiró sin despedidas largas. No eran gestos de desinterés, sino señales de una fatiga acumulada que no se manifestaba de forma evidente. Quienes lo conocían sabían que no era de quejarse. Prefería ajustar en silencio. Entre 2023 y principios de 2024, el ritmo se volvió aún más exigente. Aún así, Jason insistía en cumplir. Viajaba con botellas de agua siempre a mano, cuidaba los horarios de comida y evitaba excesos que antes formaban parte del ambiente artístico. En Medellín, se supo que había solicitado espacios de descanso adicionales en su agenda, algo inusual en un periodo de máxima demanda. Esa previsión, vista ahora, revela una conciencia creciente de sus propios límites. También hubo conversaciones privadas que hoy cobran peso. En encuentros íntimos con amigos, mencionó la importancia de la salud mental y del descanso emocional. No hablaba de diagnósticos ni de alarmas, sino de desgaste. Decía sentirse agradecido, pero cansado. Esa dualidad, éxito y agotamiento, fue una constante en sus últimos meses. A pesar de todo, nunca dejó de proyectar fortaleza. En entrevistas concedidas en Bogotá y Medellín, sonreía, bromeaba y hablaba de planes futuros. Nadie percibía una urgencia, solo una prudencia nueva. Esa diferencia es clave. No había señales evidentes de crisis, sino indicios discretos de alguien intentando sostenerse en equilibrio. Hoy, al reconstruir esa etapa, queda claro que su salud no fue un tema ausente, sino silencioso. Se manifestó en ajustes mínimos, decisiones logísticas y palabras sueltas que, en su momento, parecían triviales. Es en esa suma de detalles, las pausas, los silencios, los cambios de ritmo, donde se encuentran pistas que solo ahora se interpretan con otra luz, aportando una comprensión más profunda de sus últimos tiempos, sin necesidad de conclusiones apresuradas. Desde esa etapa marcada por ajustes silenciosos y una atención creciente a su bienestar, la vida de Jason Jiménez continuó avanzando como una línea tensa entre lo que mostraba al mundo y lo que guardaba para sí. Su biografía no fue una sucesión ordenada de logros, sino un trayecto irregular, lleno de decisiones tomadas sobre la marcha, de aprendizajes construidos en la experiencia directa y de una identidad que se fue afirmando con el paso de los años. A lo largo de la década de 2010, Jason se consolidó no solo como intérprete, sino como narrador de realidades. Sus letras hablaban de pérdidas, de lealtades rotas, de promesas difíciles de cumplir. En Manizales, donde regresaba cada vez que podía, solía caminar por barrios que conocía desde niño. Personas del lugar recuerdan verlo detenerse frente a casas antiguas, como si repasara mentalmente una historia que nunca terminó de irse. Ese vínculo con el pasado fue una constante. No como nostalgia paralizante, sino como fuente de identidad. Conforme la fama crecía, también lo hacía su responsabilidad pública.
En 2019, durante un evento benéfico en Pereira, insistió en participar sin anunciarlo previamente. Para él, ayudar no debía convertirse en titular. Ese gesto resume una forma de estar en el mundo. Consciente del impacto de su nombre, pero reacio a utilizarlo como moneda de exposición. Quienes trabajaron con él destacan esa coherencia entre discurso y acción. La vida cotidiana, sin embargo, estaba lejos de ser simple. Entre 2020 y 2022, los cambios globales obligaron a replantear planes, giras y prioridades. Jason aprovechó ese periodo para componer, revisar proyectos inconclusos y pasar más tiempo en casa. En Medellín, instaló un pequeño estudio donde grababa de madrugada, cuando el silencio le permitía concentrarse. Algunas de esas canciones nunca vieron la luz, pero quienes las escucharon hablan de letras más introspectivas, menos orientadas al impacto inmediato y más al desahogo personal. A partir de 2023, su vida entró en una fase de síntesis. Ya no buscaba demostrar nada, el reconocimiento estaba ahí. Empezó a seleccionar con mayor cuidado sus apariciones, a decir no con más frecuencia y a priorizar aquello que consideraba esencial. En Bogotá, durante una conversación informal tras un concierto, comentó que el verdadero éxito era poder volver a casa con la conciencia tranquila. Esa frase, dicha sin solemnidad, revela una filosofía que se fue afinando con los años. También hubo contradicciones. El deseo de calma convivía con una agenda intensa, y esa tensión formó parte de su día a día. Viajes nocturnos, hoteles impersonales, despedidas rápidas. En Barranquilla y Bucaramanga, miembros de su equipo recuerdan que prefería cenar solo después de los shows, como si necesitara recomponerse antes de volver a interactuar. No era aislamiento, sino una forma de procesar lo vivido. Su relación con el público evolucionó. Al principio se apoyaba en la cercanía directa. Más tarde entendió el peso simbólico de su figura. En Cali, durante un encuentro con seguidores, escuchó durante horas historias ajenas sin interrumpir. Esa capacidad de escucha fue una de sus cualidades menos visibles, pero más constantes. No se trataba solo de cantar para otros, sino de cargar con emociones compartidas. La vida de Jason, vista en conjunto, fue un equilibrio permanente entre exposición y reserva, entre impulso y reflexión. Cada etapa dejó huellas. La infancia dura, el ascenso progresivo, la intimidad protegida, la conciencia del desgaste. No hay un solo hilo conductor, sino varios que se entrelazan y explican a un hombre que nunca se permitió olvidar de dónde venía ni hacia dónde quería ir, incluso cuando el camino se volvía incierto. En esa continuidad marcada por la búsqueda de sentido, la vida de Jason Jiménez entró en una etapa donde cada decisión parecía dialogar con todo lo vivido antes. A mediados de 2024, mientras alternaba conciertos en Medellín, Bogotá y Cali, comenzó a reorganizar su entorno de trabajo. No se trató de un cambio abrupto, sino de ajustes progresivos. Equipos más reducidos, traslados planificados con mayor antelación y tiempos muertos protegidos como si fueran compromisos inamovibles. Ese mismo año, en Manizales, visitó lugares de su infancia sin anunciarlo. Vecinos recuerdan que caminó temprano por calles conocidas, observando en silencio. No buscaba reconocimiento, buscaba memoria. Quienes lo acompañaron notaron un gesto repetido. Sacaba el teléfono, escribía unas líneas y lo guardaba. Años después se sabría que llevaba un cuaderno digital con reflexiones breves, no destinadas a canciones, sino a ordenar pensamientos. Esos apuntes discretos revelan una introspección más profunda de lo que mostraba en público. En el plano profesional, su método cambió. Durante sesiones de grabación en Medellín, prefería tomas largas y menos correcciones. Decía que necesitaba respirar dentro de la música. Productores comentan que buscaba capturar la primera emoción, aún con imperfecciones. Esa preferencia por lo auténtico fue coherente con una vida que había aprendido a valorar lo esencial por encima del brillo. Las giras internacionales también dejaron huella. En Miami, durante encuentros con comunidades de seguidores, escuchó relatos que reflejaban su propia historia: migración, sacrificio, resiliencia. En Madrid, tras un evento promocional, se quedó conversando fuera de agenda con un grupo reducido. No habló de logros, sino de procesos. Esa elección temática fue otra señal de madurez. El interés ya no estaba en el resultado, sino en el camino. En lo cotidiano, la vida se volvió más ritual. Horarios de sueño protegidos, comidas sencillas, caminatas nocturnas cuando la ciudad se aquietaba. En Bogotá,
solicitó hospedajes cercanos a parques, una preferencia que pasó inadvertida, pero que respondía a la necesidad de espacios abiertos para despejar la mente. Detalles así, mínimos y constantes, muestran una voluntad de cuidado que se fue intensificando. También hubo reencuentros significativos. Antiguos amigos de Caldas relatan llamadas inesperadas, conversaciones sin prisa y un interés genuino por saber cómo estaban. No pedía favores ni hablaba del pasado con dramatismo, escuchaba. Esa capacidad de reconectar sin reclamar explica por qué su círculo íntimo se mantuvo firme incluso cuando la fama podía haberlo diluido. Entre finales de 2024 y comienzos de 2025. Su discurso público se volvió más sobrio. En entrevistas evitaba frases grandilocuentes y prefería respuestas cortas, reflexivas. Hablaba del tiempo como un bien finito y de la importancia de elegir. No eran despedidas ni anuncios, sino señales de una conciencia afinada. Quienes lo oyeron entonces no les dieron un peso especial. Hoy se interpretan como capas de una misma historia que se estaba reescribiendo. Así, su vida continuó desplegándose entre escenarios y silencios, entre la voz que cantaba para miles y la voz interior que pedía pausa. No hubo un quiebre único, sino una suma de momentos, lugares y decisiones que, al mirarlos en secuencia, delinean a un hombre en permanente construcción, atento a las lecciones del pasado y a la necesidad de vivir con intención cada presente. En la misma línea de introspección y cuidado que había comenzado a perfilarse, la vida de Jason Jiménez siguió desplegándose como una suma de capas que rara vez coincidían en un mismo plano. Mientras el público veía continuidad y éxito, su día a día estaba hecho de elecciones minuciosas, de tiempos medidos y de una atención casi artesanal a los detalles que le permitían sostener el ritmo sin perderse a sí mismo. Durante 2025, su agenda se fragmentó en bloques claramente diferenciados. En Medellín, reservaba mañanas completas para componer en silencio, lejos del estudio principal, utilizando espacios secundarios que él mismo había adaptado. No buscaba perfección técnica, buscaba claridad emocional. Colaboradores recuerdan que apagaba el teléfono por horas y dejaba una nota simple: vuelvo luego. Ese hábito, nuevo para alguien acostumbrado a la disponibilidad permanente, hablaba de una prioridad redefinida. Los desplazamientos se volvieron más conscientes. En Bogotá, optó por trayectos terrestres cuando el calendario lo permitía, incluso si implicaban más tiempo. Decía que el movimiento le ayudaba a ordenar ideas. En esos viajes llevaba siempre el mismo cuaderno, ya no digital, donde registraba impresiones de lugares, frases sueltas escuchadas al azar y preguntas sin respuesta. Años después, personas de confianza señalarían que esas páginas no estaban pensadas para ser publicadas, sino para comprender el presente. La relación con su equipo también cambió. En Cali, durante un ensayo previo a un concierto multitudinario, propuso reducir el setlist para concentrar la energía en menos momentos. La decisión sorprendió, pero funcionó. El resultado fue una conexión más intensa y un cierre temprano que le permitió regresar a casa esa misma noche. Ese equilibrio entre exigencia artística y cuidado personal se convirtió en un patrón repetido. En paralelo, su vínculo con la familia se profundizó de maneras discretas. En Manizales, organizó encuentros sin fecha fija, avisando con poca antelación para evitar expectativas. Eran reuniones simples, sin celebraciones formales. La intención era compartir tiempo real, no rituales programados. Quienes asistieron hablan de conversaciones largas, de risas contenidas y de silencios cómodos que no necesitaban ser llenados. El espacio doméstico ganó peso. En Medellín, adaptó su vivienda para favorecer la calma. Iluminación suave, áreas sin pantallas y horarios estrictos para desconectarse. Ese entorno no era un lujo, sino una necesidad. Decía que el descanso no se improvisa. Estas decisiones, aparentemente prácticas, revelan una filosofía de vida que se fue consolidando lejos de los titulares. En el ámbito creativo, su discurso evolucionó. Letras más directas, menos metáforas, más preguntas abiertas. En sesiones privadas comentaba que ya no quería explicar nada, solo compartir. Esa transición no fue anunciada, pero se percibía en la forma de trabajar. Menos correcciones, más aceptación de lo que surgía en el primer intento. La imperfección dejó de ser un problema para convertirse en una firma. Los encuentros con seguidores también adoptaron otro tono. En Barranquilla, tras una presentación pidió limitar el acceso a grupos pequeños, no por distancia, sino por profundidad. Escuchaba con atención, respondía sin prisa y evitaba promesas. Para él, la honestidad era una forma de respeto. Esa actitud reforzó una relación basada en la autenticidad más que en la idolatría.
A medida que avanzaban los meses, se hizo evidente una coherencia nueva entre lo que decía y lo que hacía. Menos discursos públicos, más acciones privadas, menos exposición, más presencia. En Bucaramanga, rechazó una propuesta de última hora para priorizar un compromiso personal previamente asumido. No dio explicaciones. Esa capacidad de elegir sin justificarse fue, quizá, una de sus conquistas más silenciosas. Así, su vida continuó trazándose entre escenarios elegidos y pausas necesarias, entre la voz que seguía contando historias y el hombre que aprendía a escucharse. No hubo giros espectaculares ni declaraciones finales, solo una continuidad hecha de decisiones conscientes, lugares concretos y señales sutiles que, con el tiempo, permiten entender la complejidad de un trayecto vivido con intención. En continuidad con esa etapa de decisiones conscientes y pausas protegidas, la postvida de Jason Jiménez siguió articulándose como un equilibrio delicado entre presencia pública y resguardo personal. A comienzos de 2026, mientras alternaba compromisos en Río Medellín y la Bogotá, introdujo una práctica que pocos notaron: bloques de silencio absoluto antes y después de cada presentación. No era aislamiento, sino preparación y cierre. Decía que el escenario exigía abrirse por completo y que, para hacerlo, necesitaba rituales de entrada y salida. En Manizales, durante una visita discreta, se le vio asistir a encuentros comunitarios sin anunciarse. Escuchaba más de lo que hablaba. Vecinos recuerdan que preguntaba por historias mínimas. Un negocio que cerró, un hijo que emigró, como si buscara comprender el pulso real del lugar. Esas conversaciones, aparentemente casuales, reaparecían luego en notas sueltas, no como letras acabadas, sino como ideas que le permitían seguir narrando desde la experiencia compartida. Su relación con el trabajo continuó transformándose. En Cali, durante un ciclo de ensayos, propuso invertir el orden habitual. Primero conversar, luego tocar. La música llegaba después de haber entendido el clima emocional del equipo. Ese método, inusual en entornos de alta presión, generó una cohesión distinta y redujo tensiones acumuladas. Quienes participaron recuerdan jornadas más cortas pero más intensas, con resultados que sorprendieron por su naturalidad. Los viajes, antes mecánicos, se convirtieron en espacios de observación. En trayectos por carretera hacia Bucaramanga, Isi Pereira prefería sentarse junto a la ventana y anotar detalles del paisaje, cambios de luz, pueblos que aparecían y desaparecían, conversaciones ajenas captadas al paso. Esos apuntes no tenían destino inmediato, funcionaban como anclas para no perder la noción del tiempo real frente al ritmo de la agenda. En el plano familiar, la constancia fue la clave. No grandes gestos, sino repetición. Llamadas a horas fijas, comidas sencillas compartidas cuando el calendario lo permitía, presencia silenciosa en momentos ordinarios. En Medellín, ajustó horarios para acompañar rutinas diarias, convencido de que la continuidad construye más que la excepcionalidad. Esa elección invisible para el público sostenía su estabilidad. Creativamente comenzó a explorar formatos íntimos. En espacios pequeños de Bogotá, probó presentaciones sin anuncio previo, con aforos reducidos. No buscaba sorpresa mediática, sino cercanía. La respuesta fue distinta: menos euforia, más atención. Al terminar, permanecía unos minutos conversando, escuchando percepciones sin defender su obra. Ese intercambio alimentó una etapa de aprendizaje mutuo. También redefinió su relación con la exposición digital. Redujo publicaciones, priorizó mensajes breves y evitó narrativas de urgencia. En Barranquilla, tras un evento, rechazó una transmisión improvisada y explicó que prefería que la experiencia quedara en quienes estuvieron allí. Esa decisión, pequeña pero firme, reflejó una ética de presencia que se fue consolidando. En reuniones internas habló de tiempo como recurso no renovable, no como advertencia, sino como criterio para elegir. Dejó proyectos en pausa, revisó compromisos y estableció límites claros. En Cartagena, canceló una actividad paralela para proteger el descanso previo a un concierto clave. La música, decía, merece llegar con el cuerpo y la mente disponibles. Así, su trayectoria siguió desplegándose sin estridencias, hecha de hábitos nuevos, lugares concretos y señales discretas que solo cobran sentido cuando se observan en conjunto. No hubo proclamaciones ni cierres, solo una continuidad afinada donde cada paso buscaba coherencia entre lo que se vivía y lo que se compartía, manteniendo abierto el camino que aún estaba en construcción. En coherencia con ese trayecto de hábitos afinados y decisiones silenciosas, la vida de Jason Jiménez
siguió configurándose como un proceso más que como una meta. A lo largo de 2026, mientras alternaba temporadas entre Medellín, Bogotá y breves estancias en Caldas, fue incorporando rutinas que consolidaban una manera distinta de habitar el éxito. No hubo anuncios ni giros públicos, hubo constancia. En Medellín, estableció una semana tipo que rara vez alteraba: creación por la mañana, gestiones mínimas al mediodía y tardes reservadas para lo personal.